Desde la redacción del Nuevo Testamento hasta la filmación del Código Da Vinci, su imagen ha sido reclutada, contorsionada y contradecida repetidamente. Toda la historia de la civilización occidental se resume en el culto a María Magdalena. Durante muchos siglos, la más venerada de los santos, esta mujer se convirtió en la encarnación de la devoción cristiana, que se definió como el arrepentimiento. Sin embargo, solo se la identificó de manera esquiva en las Escrituras, y por lo tanto ha servido como una malla sobre la cual se ha proyectado una sucesión de fantasías. En una época tras otra, su imagen fue reinventada, desde prostituta a sibila, mística, monja célibe, ayuda pasiva, icono feminista, a la matriarca de la dinastía secreta de la divinidad. Cómo se recuerda el pasado, cómo se domestica el deseo sexual, cómo los hombres y las mujeres negocian sus impulsos separados, cómo el poder busca inevitablemente la santificación, cómo la tradición se vuelve autoritaria, cómo se cooptan las revoluciones, cómo se calcula la falibilidad. ¿Quién era ella? Del Nuevo Testamento, se puede concluir que María de Magdala, su ciudad natal, una aldea en la orilla del mar de Galilea, fue una figura destacada entre los atraídos por Jesús. Cuando los hombres de esa compañía lo abandonaron a la hora del peligro mortal, María de Magdala fue una de las mujeres que se quedó con él, incluso en la crucifixión. Ella estuvo presente en la tumba, la primera persona a quien Jesús apareció después de su resurrección y la primera en predicar las buenas nuevas de ese milagro. Estas son algunas de las pocas afirmaciones específicas hechas sobre María Magdalena en los Evangelios. De otros textos de la era cristiana primitiva, parece que su condición de apóstol, en los años posteriores a la muerte de Jesús, rivalizaba incluso con la de Pedro. Este protagonismo deriva de la intimidad de su relación con Jesús, que, según algunos relatos, tenía un aspecto físico que incluía besos. Comenzando con los hilos de estas pocas declaraciones en los primeros registros cristianos, que datan de los siglos I al III, se tejió un elaborado tapiz, que condujo a un retrato de Santa María Magdalena en el que la nota más importante, que era una prostituta arrepentida, es casi seguro que no es cierto. En esa nota falsa cuelga el doble uso que se le ha dado a su leyenda desde entonces, desacreditar la sexualidad en general y despojar a las mujeres en particular. Las confusiones relacionadas con el personaje de Mary Magdalene se agravaron a lo largo del tiempo a medida que su imagen fue reclutada en una lucha de poder tras otra, y se retorció en consecuencia. En los conflictos que definieron a la Iglesia cristiana, sobre las actitudes hacia el mundo material, centradas en la sexualidad, la autoridad de un clero exclusivamente masculino, la llegada del celibato, la marca de la diversidad teológica como herejía, las sublimaciones del amor cortés, el desencadenamiento de la violencia caballeresca, la comercialización de la santidad, ya sea en la época de Constantino, la Contrarreforma, la era romántica o la era industrial. A través de todo esto, las reinvenciones de María Magdalena jugaron su papel. Su reciente resurgimiento en una novela y una película como La esposa secreta de Jesús y la madre de su hija cargada de destino muestra que el reclutamiento y la torsión aún continúan. Pero, en verdad, la confusión comienza con los evangelios mismos. En los evangelios, varias mujeres entran en la historia de Jesús con gran energía, incluida la energía erótica. Hay varias Marías, entre ellas, por supuesto, María, la madre de Jesús. Pero está María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. Está María, la madre de Jacobo y José, y María, la esposa de Clopas. Igualmente importante,
Hay 3 mujeres sin nombre que se identifican expresamente como pecadores sexuales: la mujer con un mal nombre que limpia los pies de Jesús con ungüento como señal de arrepentimiento, una mujer samaritana a quien Jesús encuentra en un pozo y una adúltera a quien los fariseos llevan delante de Jesús para ver si la condenará. Lo primero que hay que hacer para desentrañar el tapiz de María Magdalena es descifrar los hilos que pertenecen a estas otras mujeres. Algunos de estos hilos están bastante anudados. Ayudará a recordar cómo se escribió la historia que los incluye a todos. Los 4 evangelios no son relatos de testigos oculares. Fueron escritos entre 35 y 65 años después de la muerte de Jesús. Una mezcla de tradiciones orales separadas que habían tomado forma en comunidades cristianas dispersas. Jesús murió alrededor del año antes del 30. Los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas datan de alrededor de 65 a 85, y tienen fuentes y temas en común. El evangelio de Juan se compuso alrededor del 90 al 95 y es distinto. Entonces, cuando leemos acerca de María Magdalena en cada uno de los evangelios, como cuando leemos acerca de Jesús, lo que estamos obteniendo no es historia sino memoria moldeada por el tiempo, por tonos de énfasis y por los esfuerzos para hacer puntos teológicos distintivos. Y ya, incluso en ese período temprano, como es evidente cuando las cuentas variadas se miden entre sí, la memoria es borrosa. Con respecto a María de Magdala, la confusión comienza en el 8º capítulo del Lucas. Ahora, después de esto, Jesús se abrió camino a través de pueblos y aldeas predicando y proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él se fueron los 12, así como ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y dolencias. María se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Joanna, la esposa del mayordomo de Herodes, Chuza, Susana, y varias otras que proveyeron para ellos de sus propios recursos. 2 cosas notables están implícitas en este pasaje. Primero, estas mujeres proveyeron a Jesús y los 12, lo que sugiere que las mujeres eran figuras respetables y acomodadas. Es posible que esto fuera una atribución, al tiempo de Jesús, de un papel que las mujeres prósperas desempeñaron algunos años después. En segundo lugar, todas habían sido curadas de algo, incluida María Magdalena. Los 7 demonios, tal como se aplican a ella, indican una dolencia, no necesariamente posesión, de cierta gravedad. Muy pronto, a medida que continuaba el trabajo borroso de la memoria, y luego, cuando los gentiles leían el Evangelio escrito y no estaban familiarizados con dicho lenguaje codificado, esos demonios serían tomados como un signo de una enfermedad moral. Esta referencia inofensiva a María Magdalena adquiere una especie de energía narrativa radioactiva debido a lo que la precede inmediatamente al final del 7º capítulo, una anécdota de poder estupendo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a una comida. Cuando llegó a la casa del fariseo y tomó su lugar en la mesa, entró una mujer que tenía un mal nombre en la ciudad. Había oído que él estaba cenando con el fariseo y había traído con ella un frasco de ungüento de alabastro. Ella esperó detrás de él a sus pies, llorando, y sus lágrimas cayeron sobre sus pies, y se las secó con el pelo. Entonces ella cubrió sus pies con besos y los ungió con la pomada. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, se dijo a sí mismo: si este hombre fuera un profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y qué mal nombre tiene. Pero Jesús se niega a condenarla, o incluso a desviar su gesto. De hecho, él lo reconoce como una señal de que sus muchos pecados deben haberle sido perdonados, o ella no habría mostrado un amor tan grande. Tu fe te ha salvado,
le dice Jesús, ve en paz. Esta historia de la mujer con el mal nombre, el frasco de alabastro, el cabello suelto, los muchos pecados, la conciencia afectada, el ungüento, el roce de pies y los besos se convertirían, con el tiempo, en el punto culminante dramático de la historia. Historia de María Magdalena. La escena estaría explícitamente unida a ella, y representada una y otra vez por los mejores artistas cristianos. Pero incluso una lectura casual de este texto, aunque cargó su yuxtaposición con los versos posteriores, sugiere que las dos mujeres no tienen nada que ver entre sí, que la unción llorosa no está más conectada con María de Magdala que con Joanna o Susana. Otros versículos en otros evangelios solo se suman a la complejidad. Mateo da una cuenta del mismo incidente, por ejemplo, pero para hacer un punto diferente y con un detalle crucial agregado. Jesús estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso, cuando una mujer se le acercó con un frasco de alabastro de la pomada más cara, y lo vertió sobre su cabeza mientras estaba en la mesa. Cuando vieron esto, los discípulos se indignaron. ¿Por qué este desperdicio? Ellos dijeron, esto podría haberse vendido a un precio alto y el dinero dado a los pobres. Jesús se dio cuenta de esto. ¿Por qué estás molestando a la mujer? Él les dijo, cuando ella derramó esta pomada sobre mi cuerpo, lo hizo para prepararme para el entierro. Te digo solemnemente, en cualquier parte del mundo donde se proclamen estas buenas nuevas, lo que ella ha hecho también se contará, en recuerdo de ella. Este pasaje muestra lo que los estudiosos de las Escrituras comúnmente llaman el carácter de juego telefónico de la tradición oral de la cual surgieron los evangelios. En lugar del fariseo de Lucas, cuyo nombre es Simón, encontramos en Mateo Simón el leproso. Lo más revelador es que esta unción se conoce específicamente como el roce tradicional de un cadáver con aceite, por lo que el acto es un presagio explícito de la muerte de Jesús. En Mateo y en Marcos, la historia de la mujer sin nombre pone su aceptación de la muerte venidera de Jesús en contraste glorioso con la negativa de los discípulos varones a tomar en serio las predicciones de su muerte de Jesús. Pero en otros pasajes, María Magdalena se asocia por su nombre con el entierro de Jesús, lo que ayuda a explicar por qué fue fácil confundir a esta mujer anónima con ella. De hecho, con este incidente, las narraciones de Mateo y Marcos comienzan el movimiento hacia el clímax de la crucifixión, porque uno de los discípulos, el hombre llamado Judas, va, en el siguiente verso, a los principales sacerdotes para traicionar a Jesús. En los pasajes sobre las unciones, la mujer es identificada por el frasco de alabastro, pero en Lucas, sin referencia al ritual de la muerte, hay claros matices eróticos. Un hombre de esa época debía ver el cabello suelto de una mujer solo en la intimidad de la habitación. El delito de los testigos en Lucas se refiere al sexo, mientras que en Mateo y Marcos se refiere al dinero. Y, en Lucas, las lágrimas de la mujer, junto con las palabras de Jesús, definen el encuentro como uno de arrepentimiento abyecto, pero las complicaciones aumentan. Mateo y Marcos dicen que el incidente de la unción ocurrió en Betania, un detalle que resuena en el Evangelio de Juan, que tiene otra María, la hermana de Marta y Lázaro, y otra historia de la unción. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le dieron una cena, Marta los atendió y Lázaro estaba entre los que estaban en la mesa. María trajo 1 libra de ungüento muy costoso, puro nardo, y con esto ungió los pies de Jesús, limpiándolos con su cabello. Judas se opone en nombre de los pobres, y una vez más se muestra a Jesús defendiendo a la mujer. Déjala sola. Ella tenía que mantener este aroma para el día de mi entierro,
Dice, siempre tienes a los pobres contigo, no siempre me tendrás a mí, como antes. La unción presagia la crucifixión. También hay resentimiento por el desperdicio de un bien de lujo, por lo que la muerte y el dinero definen el contenido del encuentro. Pero el cabello suelto también implica lo erótico. La muerte de Jesús en el Gólgota, donde Mary Magdalene se identifica expresamente como una de las mujeres que se negaron a dejarlo, conduce a lo que es, con mucho, la afirmación más importante sobre ella. Los 4 evangelios, y otro texto cristiano primitivo, el Evangelio de Pedro, la nombran explícitamente como presente en la tumba, y en Juan es el primer testigo de la resurrección de Jesús. Esto, no el arrepentimiento, no la renuncia sexual, es su mayor reclamo. A diferencia de los hombres que se dispersaron y huyeron, que perdieron la fe, que traicionaron a Jesús, las mujeres se quedaron. Aun cuando la memoria cristiana glorifica este acto de lealtad, su contexto histórico puede haber sido menos noble. Los hombres en compañía de Jesús tenían muchas más probabilidades de haber sido arrestados que las mujeres, y la principal entre ellas era María Magdalena. El Evangelio de Juan pone la historia conmovedora. Era muy temprano el primer día de la semana y todavía estaba oscuro, cuando María de Magdala llegó a la tumba. Ella vio que la piedra había sido retirada de la tumba y corrió hacia Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Han sacado al Señor de la tumba, dijo, y no sabemos dónde lo han puesto. Peter y los demás corren a la tumba para ver por sí mismos. Luego se dispersan nuevamente. Mientras tanto, Mary se quedó afuera cerca de la tumba, llorando. Luego, aún llorando, se agachó para mirar adentro y vio a 2 ángeles en blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabeza y el otro a los pies. Dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor, respondió ella, y no sé dónde lo han puesto. Cuando dijo esto, se dio la vuelta y vio a Jesús parado allí, aunque no lo reconoció. Jesús dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Suponiendo que fuera el jardinero, ella dijo, Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré a retirarlo. Jesús dijo, María. Entonces lo conoció y le dijo en hebreo, Rabbuni, que significa maestro. Jesús le dijo, no te aferres a mí, porque aún no he ascendido a mi Padre y tu Padre, a mi Dios y tu Dios. Entonces María de Magdala fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. A medida que la historia de Jesús fue contada y contada nuevamente en esas primeras décadas, los ajustes narrativos en el evento y el carácter fueron inevitables, y la confusión de uno con el otro fue una señal de la forma en que se transmitieron los evangelios. La mayoría de los cristianos eran analfabetos, recibieron sus tradiciones a través de un complejo trabajo de memoria e interpretación, no de historia, que eventualmente condujo a textos. Una vez que los textos sagrados se establecieron con autoridad, los exegetas que los interpretaron pudieron hacer distinciones cuidadosas, manteniendo la lista de mujeres separadas, pero los predicadores comunes fueron menos cuidadosos. La narración de anécdotas era esencial para ellos, por lo que seguramente se producirían alteraciones. La multiplicidad de las Marías en sí misma fue suficiente para confundir las cosas, como lo fueron los diversos relatos de la unción, que en un lugar es el acto de una prostituta de pelo suelto, en otro de un modesto extraño que prepara a Jesús para la tumba, y en otra de una amiga querida llamada Mary. Las mujeres que lloran, aunque en una variedad de circunstancias, surgieron como un motivo. Al igual que con toda narración, los detalles eróticos eran importantes,
especialmente porque la actitud de Jesús hacia las mujeres con historias sexuales era una de las cosas que lo diferenciaban de otros maestros de la época. No solo se recordaba a Jesús como tratar a las mujeres con respeto, como iguales en su círculo, no solo se negó a reducirlos a su sexualidad. Jesús fue expresamente retratado como un hombre que amaba a las mujeres, y a quien las mujeres amaban. El clímax de ese tema tiene lugar en el jardín de la tumba. Con esa única palabra de dirección, María, fue suficiente para hacerle reconocerlo, y su respuesta es clara por lo que él dice entonces: no te aferres a mí, fuera lo que fuera antes. La expresión corporal entre Jesús y María de Magdala debe ser diferente ahora. A partir de estos hilos dispares, las diversas figuras femeninas, la pomada, el cabello, el llanto, la intimidad incomparable en la tumba, se creó un nuevo personaje para María Magdalena. De los hilos, es decir, se tejió un tapiz, una sola línea narrativa. A lo largo del tiempo, esta María pasó de ser una discípula importante cuyo estado superior dependía de la confianza que Jesús mismo había invertido en ella, a una puta arrepentida cuyo estado dependía de la carga erótica de su historia y la miseria de su conciencia afectada. En parte, este desarrollo surgió de un impulso natural para ver los fragmentos de la Escritura completos, para hacer que una narración desarticulada se adhiera, con opciones y consecuencias separadas unidas entre sí en un drama. Es como si el principio de unidad de Aristóteles, dado en Poética, se impuso después del hecho en los textos fundamentales del cristianismo. Así, por ejemplo, a partir de episodios discretos en las narraciones del Evangelio, algunos lectores incluso crearían una leyenda mucho más unificada, más satisfactoria, según la cual María de Magdala era la mujer sin nombre que se casaba en la fiesta de bodas de Caná, donde Jesús famoso convirtió el agua en vino. Su esposa, en este relato, era Juan, a quien Jesús reclutó de inmediato para ser uno de los 12. Cuando John se fue de Caná con el Señor, dejando atrás a su nueva esposa, ella se derrumbó en un ataque de soledad y celos y comenzó a venderse a otros hombres. Luego apareció en la narración como la adúltera notoria que los fariseos empujaron ante Jesús. Cuando Jesús se negó a condenarla, ella vio el error de sus caminos. En consecuencia, ella fue y tomó su ungüento precioso y lo extendió sobre sus pies, llorando de tristeza. Desde entonces ella lo siguió. Tal mujer vive como María Magdalena en el cristianismo occidental y en la imaginación occidental secular, hasta, digamos, la ópera rock Jesucristo Superestrella, en la que María Magdalena canta: no sé cómo amarlo, es solo un hombre, y he tenido tantos hombres antes, lo quiero tanto, lo amo tanto. La historia tiene un atractivo intemporal, primero, porque ese problema de cómo, si el amor debe ser eros o ágape, sensual o espiritual, una cuestión de anhelo o consumación, define la condición humana. Lo que hace que el conflicto sea universal es la experiencia dual del sexo, los medios necesarios de reproducción y la locura del encuentro apasionado. Para las mujeres, lo materno puede parecer estar en desacuerdo con lo erótico, una tensión que en los hombres puede reducirse a las conocidas fantasías opuestas de la Madonna y la puta. Yo escribo como hombre, sin embargo, me parece que en las mujeres esta tensión se expresa en actitudes no hacia los hombres, sino hacia la feminidad misma. La imagen de María Magdalena da expresión a tales tensiones y extrae poder de ellas, especialmente cuando está hermanada con la imagen de esa otra María, la Madre de Jesús. Los cristianos pueden adorar a la Santísima Virgen, pero es Magdalena con quien se identifican. Lo que la hace convincente es que no es simplemente la prostituta en contraste con la Virgen que es la Madre de Jesús,
sino que combina ambas figuras en sí misma, pura en virtud de su arrepentimiento. Sin embargo, sigue siendo una mujer con un pasado. Su conversión, en lugar de eliminar su encanto erótico, la intensifica. La miseria de la autoacusación, conocida de una forma u otra para cada ser humano, encuentra liberación en una figura cuya penitencia abyecta es la condición de recuperación, que lamenta haber llevado la vida voluntaria de un objeto sexual. La hace más convincente como lo que podría llamarse un objeto de arrepentimiento. Por lo tanto, la invención del personaje de María Magdalena como prostituta arrepentida puede verse como resultado de presiones heredadas en la forma narrativa y en el impulso primordial de expresar las inevitables tensiones de la inquietud sexual. Pero ninguno de estos fue el factor principal en la conversión de la imagen de María Magdalena, de uno que desafió los supuestos misóginos de los hombres a uno que los confirmó. El factor principal en esa transformación fue, de hecho, la manipulación de su imagen por esos mismos hombres. La mutación tardó mucho tiempo en realizarse, los primeros 600 años de la era cristiana. Nuevamente, ayuda a tener una cronología en mente, con un enfoque en el lugar de las mujeres en el movimiento de Jesús. La primera fase es el tiempo de Jesús mismo, y hay muchas razones para creer que, de acuerdo con sus enseñanzas y en su círculo, las mujeres tenían el poder único de ser totalmente iguales. En la fase 2, cuando se escribían las normas y suposiciones de la comunidad de Jesús, la igualdad de las mujeres se refleja en las cartas de San Pablo, quien nombra a las mujeres como compañeras plenas, sus compañeras, en el movimiento cristiano, y en los relatos del Evangelio que dan evidencia de las actitudes de Jesús y destacan a las mujeres cuyo coraje y fidelidad contrastan marcadamente con la cobardía de los hombres. Pero en la fase 3, después de que se escriben los Evangelios, pero antes de que el Nuevo Testamento se defina como tal, el rechazo de Jesús al predominio masculino prevaleciente se estaba erosionando en la comunidad cristiana. Los Evangelios mismos, escritos en esas décadas después de Jesús, se pueden leer para sugerir esta erosión debido a su énfasis en la autoridad de los 12. Que son todos hombres. La composición masculina de los 12 es utilizada expresamente por el Vaticano hoy para excluir a las mujeres de la ordenación, pero en los libros del Nuevo Testamento, el argumento entre los cristianos sobre el lugar de las mujeres en la comunidad está implícito. Se vuelve bastante explícito en otros textos sagrados de ese período temprano. No es sorprendente, tal vez, la figura que más encarna el conflicto imaginativo y teológico sobre el lugar de la mujer en la Iglesia, como había comenzado a llamarse a sí misma. Aquí, es útil recordar no solo cómo se compusieron los textos del Nuevo Testamento, sino también cómo se seleccionaron como literatura sagrada. La suposición popular es que las epístolas de Pablo y Santiago y los 4 evangelios, junto con los Hechos de los Apóstoles y el libro de Apocalipsis, eran más o menos lo que la comunidad cristiana primitiva tenía en forma de escritos fundamentales. Se considera que estos textos, inspirados por el Espíritu Santo, fueron transmitidos por Dios de alguna manera a la Iglesia, y se unieron a los libros previamente inspirados y seleccionados del Antiguo Testamento para formar la Biblia. Pero los libros sagrados del cristianismo, como los libros sagrados del judaísmo, para el caso, fueron establecidos por un proceso mucho más complicado y humano que eso. La propagación explosiva de las buenas nuevas de Jesús por el mundo mediterráneo significó que surgieron distintas comunidades cristianas por todo el lugar. Hubo una viva diversidad de creencias y prácticas, que se reflejó en las tradiciones orales y, más tarde, en los textos de esas comunidades. En otras palabras,
Había muchos otros textos que podrían haberse incluido en el canon, o lista, pero no lo fueron. No fue hasta el siglo IV que se estableció la lista de libros canonizados que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Esto significó un hito en el camino hacia la definición de sí misma de la Iglesia, precisamente en oposición al judaísmo. Al mismo tiempo, y de manera más sutil, la Iglesia estaba en camino de entenderse en oposición a las mujeres. Una vez que la Iglesia comenzó a imponer la ortodoxia de lo que consideraba la Escritura y su credo doctrinalmente definido, los textos rechazados, y a veces las personas que los apreciaban, también conocidos como herejes, fueron destruidos. Este fue un asunto en parte de disputa teológica, si Jesús era divino, de qué manera, y en parte de trazar límites contra el judaísmo. Pero también hubo una investigación expresamente filosófica en el trabajo, ya que los cristianos, como sus contemporáneos paganos, buscaban definir la relación entre el espíritu y la materia. Entre los cristianos, ese argumento pronto se centraría en la sexualidad, y su campo de batalla sería la tensión existencial entre hombres y mujeres. A medida que los libros sagrados fueron canonizados, ¿qué textos fueron excluidos y por qué? Este es el camino largo, pero volvemos a nuestro tema, porque uno de los textos cristianos más importantes que se encuentran fuera del canon del Nuevo Testamento es el llamado Evangelio de María. Una narración de la historia del movimiento de Jesús que presenta Mary Magdalene, decididamente no la mujer del frasco de alabastro, como una de sus líderes más poderosas. Así como los evangelios canónicos surgieron de las comunidades que se asociaron con los evangelistas, que en realidad no han escrito los textos, este lleva el nombre de María no porque ella lo escribió, sino porque surgió de una comunidad que reconoció su autoridad, ya sea por su presión o negligencia. El Evangelio de María se perdió en el período inicial, justo cuando la verdadera María Magdalena comenzaba a desaparecer en la miseria de una puta penitente y las mujeres desaparecían del círculo íntimo de la Iglesia. Reapareció en 1896, cuando una copia bien conservada, aunque incompleta, del siglo V de un documento que data del siglo II apareció a la venta en el Cairo. Finalmente, se encontraron otros fragmentos de este texto. Solo lentamente durante el siglo XX los estudiosos apreciaron lo que reveló el Evangelio redescubierto, un proceso que culminó con la publicación en 2003 del Evangelio de María de Magdala, Jesús y la primera apóstol de Karen L. King. Aunque Jesús rechazó la dominación masculina, como se simboliza en su encargo a María Magdalena para difundir la noticia de la resurrección, la dominación masculina gradualmente hizo un poderoso regreso dentro del movimiento de Jesús. Pero para que eso suceda, la comisión de María Magdalena tuvo que reinventarse. Uno ve exactamente eso en marcha en el Evangelio de María. Por ejemplo, la preeminencia de Pedro se da por sentado en otra parte. En Mateo, Jesús dice, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Aquí, él la difiere. Peter le dijo a Mary, «Hermana, sabemos que el Salvador la amaba más que a todas las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las cosas que sabes que no sabemos porque no las hemos escuchado». Mary respondió, «Te enseñaré lo que está oculto para ti». Y ella comenzó a hablarles estas palabras. Mary recuerda su visión, una especie de descripción esotérica del ascenso del alma. Los discípulos Peter y Andreu están perturbados, no por lo que ella dice, sino por cómo lo sabe. Y ahora un Pedro celoso se queja a sus compañeros. Jesús la eligió a ella sobre nosotros. Esto genera una aguda reprimenda de otro apóstol, Levi, quien dice, si el Salvador la hizo digna,
¿Quién eres tú para rechazarla? Esa fue la pregunta no solo sobre María Magdalena, sino sobre las mujeres en general. No debería sorprender, dado cuán exitosamente se estableció el dominio excluyente de los hombres en la Iglesia de los Padres, que el Evangelio de María fue uno de los textos que se desvió en el siglo IV. Como muestra ese texto, la imagen primitiva de esta María como apóstol de confianza de Jesús, reflejada incluso en los textos canónicos del Evangelio, demostró ser un obstáculo importante para establecer ese dominio masculino, razón por la cual, cualquiera que sea el otro problema herético de este Evangelio planteada, esa imagen tuvo que ser refundida como una de sumisión. Simultáneamente, el énfasis en la sexualidad como la raíz de todo mal sirvió para subordinar a todas las mujeres. El mundo romano antiguo estaba plagado de espiritualidades que odiaban la carne, estoicismo, maniqueísmo, neoplatonismo, e influyeron en el pensamiento cristiano tal como se estaba convirtiendo en doctrina. Por lo tanto, la necesidad de desempoderar a la figura de María Magdalena, para que sus hermanas en la Iglesia no compitan con los hombres por el poder, se mezcló con el impulso de desacreditar a las mujeres en general. Esto se hizo más eficientemente reduciéndolos a su sexualidad, incluso cuando la sexualidad misma se redujo al reino de la tentación, la fuente de la indignidad humana. Todo esto, desde la sexualización de María Magdalena, hasta la enfática veneración de la virginidad de María, la Madre de Jesús, hasta el abrazo del celibato como ideal clerical, hasta la marginación de la devoción femenina, la reformulación de la piedad como abnegación, particularmente a través de los cultos penitenciales, llegó a una especie de clímax definitorio a fines del siglo VI. Fue entonces cuando todos los impulsos filosóficos, teológicos y eclesiásticos se curvaron de regreso a las Escrituras, buscando un imprimatur supremo para lo que para entonces era un firme prejuicio cultural. Fue entonces cuando se establecieron los rieles a lo largo de los cuales correría la Iglesia y la imaginación occidental. El Papa Gregorio I, en los años 540 al 604, nació aristócrata y sirvió como prefecto de la ciudad de Roma. Después de la muerte de su padre, regaló todo y convirtió su palaciega casa romana en un monasterio, donde se convirtió en un humilde monje. Fue una época de peste, y de hecho el anterior papa, Pelagio II, había muerto de ella. Cuando el santo Gregorio fue elegido para sucederlo, enfatizó de inmediato las formas penitenciales de adoración como una forma de prevenir la enfermedad. Su pontificado marcó una consolidación de la disciplina y el pensamiento, un tiempo de reforma de invención. Pero todo ocurrió en el contexto de la plaga, una circunstancia cargada de fatalidades en la que la arrepentida abyecta Mary Magdalene, evitando la plaga espiritual de la condenación, podría entrar en la suya. Con la ayuda de Gregory, lo hizo. Conocido como Gregorio el Grande, sigue siendo una de las figuras más influyentes para servir como papa, y en una famosa serie de sermones sobre María Magdalena, dada en Roma alrededor del año 591, puso el sello de lo que hasta entonces había sido una lectura común pero no autorizada de su historia. Con eso, la imagen conflictiva de Mary fue, en palabras de Susan Askins, autora de Mary Magdalene, mitad metáfora, finalmente resuelta. Por casi 1400 años, todo volvió a esos textos del Evangelio, cortando a través de las cuidadosas distinciones de los exégetas, las diversas Marías, las mujeres pecadoras, que habían hecho que una combinación calva de las figuras fuera difícil de mantener. Gregory, de pie bajo su propia autoridad,
ofreció su decodificación de los textos relevantes del Evangelio, estableció el contexto dentro del cual se midió su significado. A partir de entonces, ella, a quien Lucas llama la mujer pecadora, a quien Juan llama María, creemos que es la María de quien 7 demonios fueron expulsados según Marcos. ¿Y qué significaban estos 7 demonios, sino todos los vicios? Ahí estaba la mujer del frasco de alabastro, nombrado por el propio Papa como María de Magdala. Él la definió. Está claro, hermanos, que la mujer usó previamente el ungüento para perfumar su carne en actos prohibidos. Por lo tanto, lo que ella mostró más escandalosamente, ahora lo estaba ofreciendo a Dios de una manera más loable. Ella había codiciado con los ojos terrenales, pero ahora a través de la penitencia se consumen con lágrimas. Ella mostró su cabello para resaltar su rostro, pero ahora su cabello se seca las lágrimas. Había hablado cosas orgullosas con su boca, pero al besar los pies del Señor, ahora plantó su boca en los pies del Redentor. Por lo tanto, para cada deleite que había tenido en sí misma, ahora se inmolaba. Ella convirtió la masa de sus crímenes en virtudes, para servir a Dios completamente en penitencia. La dirección, hermanos, es la pista. A través de la Edad Media y la Contrarreforma, en el período moderno y en contra de la Ilustración, los monjes y sacerdotes leían las palabras de Gregorio, y a través de ellas leían los textos de los evangelios. Caballeros caballerescos, monjas que establecen casas para madres solteras, amantes cortesanos, pecadores desesperados, celibatos frustrados y una sucesión interminable de predicadores tratarían la lectura de Gregorio como literalmente la verdad del Evangelio. La Sagrada Escritura, después de haber refundido lo que realmente había sucedido en la vida de Jesús, fue en sí misma refundida. Los hombres de la Iglesia que se beneficiaron de la reestructuración, perdonaron para siempre la presencia de mujeres en sus santuarios. No sabrían que esto fue lo que sucedió. Habiendo creado un mito, no recordarían que era mítico. Su María Magdalena, sin ficción, sin componer, sin traición de una mujer que alguna vez fue venerada, se convirtió en la única María Magdalena que había existido. Esta eliminación de las distinciones textuales sirvió para evocar un ideal de virtud que extrajo su calor de ser la visión de un célibe, conjurado para los célibes. El interés excesivamente particular de Gregorio de Greate en el pasado de la mujer caída, ¿para qué se había usado ese aceite? ¿Cómo se había mostrado ese cabello, esa boca? Trajo al centro de la piedad de la Iglesia una energía vagamente pruriente que prosperaría bajo el patrocinio de una licencia de los papas reformadores más venerados de la Iglesia. Finalmente, Magdalena, como objeto despojado de la preocupación pictórica renacentista y barroca, se convirtió en una figura de nada menos que la pornografía sagrada, garantizando la ramera siempre lujuriosa, aunque lujuriosa ahora por el éxtasis de la santidad, un lugar permanente en la imaginación católica. Así, María de Magdala, que comenzó como una mujer poderosa al lado de Jesús, se convirtió, en el resumen de Askins, en la prostituta redimida y el modelo de arrepentimiento del cristianismo, una figura manejable y controlable, y un arma e instrumento eficaz de propaganda contra ella. Propio sexo. Hubo razones de forma narrativa por las cuales esto sucedió. Hubo un aprovechamiento de la inquietud sexual en esta imagen. Hubo el atractivo humano de una historia que enfatizaba la posibilidad del perdón y la redención. Pero lo que más impulsó la sexualización antisexual de María Magdalena fue la necesidad masculina de dominar a las mujeres. En la Iglesia Católica, como en otros lugares, esa necesidad aún se está cumpliendo.